Bendiciones, damos la gloria y la honra a Dios por este tiempo, por esta oportunidad maravillosa que Dios nos regala de poder dirigirnos ante ustedes a través de estos medios, de verdad que son una gran bendición bien utilizados. Bueno, vamos a tener esta reflexión de bendición en este día. Recuerden nuestro lema a la luz de la palabra: en esto pensad, en todo lo bueno, en todo lo puro, en todo lo amable. Si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Y necesitamos pensar cada día, reflexionar cada día, meditar cada día a la luz de las Sagradas Escrituras para agradar a Dios, para ser cada día mejores. Y la reflexión que vamos a tratar en este día, en lo posible creo que la vamos a dividir en dos, sección 1 y sección 2, parte 1, parte 2, en fin, para poder tener un tiempo moderado y poder llegar a usted allí a través de este medio para la gloria y la honra de Dios. Y el tema que vamos a tratar en esta reflexión de bendiciones: cómo evitar la comezón. Cómo evitar la comezón. Y vamos a ir a mirar lo que podemos leer aquí como introducción, y dice: oímos cosas con nuestros oídos, pero hay ciertas enseñanzas que pueden satisfacer lo que un oído con comezón quiere escuchar, pero no conforme de la palabra de Dios, ni es de edificación. Es importante que nosotros podamos comprender y entender que usted y yo podemos querer escuchar muchas cosas. Y es por eso delicado cuando una congregación o un pueblo como creyentes nos acostumbramos a escuchar solo cosas bonitas, o nos enseñan solo cosas bonitas y muy tiernas y muy amorosas, y aparentemente todo es muy bonito y agradable ante el oído humano. Pero recuerde que nosotros necesitamos, cuando vamos a la congregación, cuando estamos a solas usted y yo, necesitamos es la palabra de Dios, esa palabra que exhorta, que edifica, que consuela, esa palabra que nos lleva a reflexionar y a meditar cómo es que estamos andando delante de Dios, si realmente estamos haciendo las cosas que a Dios le agradan o estamos simplemente agradándonos nosotros. Entonces, en determinado momento, algunos de nosotros hemos tenido algún tiempo una comezón, o lo que se llaman una rasquiña, y eso produce una sensación tan fuerte que a lo último la persona, de tanto rascarse, de tanta comezón, aunque siente una satisfacción en el momento, pero luego viene un lastimar en la piel o en la parte donde ha producido esa rasquiña, esa comezón, y en algunos casos hasta sangra. En algunos casos hasta se infecta, y en algunos casos lamentablemente hasta toca amputar esa parte, porque a raíz de la comezón vino una infección. Si no se trata a tiempo, entonces se va a perder esa parte del cuerpo. Por eso es importante que nosotros evitemos la comezón. En lo espiritual, por supuesto que de igual manera debemos de evitar la comezón. Mire, es necesario tener un oído dócil para escuchar la voz de Dios, para escuchar el mensaje, la palabra de Dios, que el mensaje sea conforme a las Sagradas Escrituras, que no sea un mensaje arreglado. Y quiero que vayamos de una vez allí a 2 Timoteo, el capítulo 4, vamos a leer de la siguiente manera. Dice la Sagrada Escritura: leo la palabra de Dios en el nombre de Cristo Jesús y bajo la guianza y dirección de su Espíritu Santo. Dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio, en todo soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio.
Por eso es importante que usted y yo siempre vayamos a la palabra. Siempre la Biblia debe ser para usted y para mí ese instrumento de gran bendición, ese libro de edificación, de exhortación y de consolación. ¿Sabe qué es lo triste? Que lamentablemente se ha dejado hoy en día a través de los altares, a través de los púlpitos, a través de los mismos ministerios, del mismo liderazgo, se ha dejado de predicar la palabra de Dios. Como les he dicho en otras reflexiones de bendición, lamentablemente se ha incursionado o mezclado la doctrina. En medio de la doctrina se ha mezclado herejías, se han mezclado enseñanzas del África occidentales, ha hecho mella las filosofías, ha hecho mella tantas enseñanzas baratas que lamentablemente saca el hombre, porque se acostumbró a escuchar algo halagüeño, algo que le agrade a su oído, y ha dejado de escuchar la voz de Dios. Antiguamente, cuando Dios se manifestaba a sus hombres, ellos tenían de conocer la voz de Dios, y la respuesta del hombre o la mujer, del hombre de Dios, era: habla Jehová, que tu siervo escucha. Pero ya hoy en día la iglesia, una gran parte de la iglesia, no quiere escuchar la voz de Dios. ¿Y sabe por qué? ¿Y sabe dónde está la culpa? Primero, ¿por qué? Porque no se está enseñando de acuerdo a la doctrina. Sí, hay algunas personas toman un par de textos, pero simplemente los mencionan y no hay profundidad en ese texto, en esa porción de la palabra. No hay revelación. No hay entendimiento, no hay exhortación, no hay consolación, no hay edificación. Simplemente es un entretenimiento, simplemente es para cumplir un requisito, un tiempo nomás de estar allí reunido y ya. Pero cuando usted y yo vamos a la Biblia, a la palabra de Dios, y miremos aquí nomás, mire lo que dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. El apóstol Pablo aquí le está haciendo a Timoteo, y recuerde que la palabra de Dios es viva y eficaz, y Jesucristo es el mismo de ayer y de hoy por los siglos de los siglos. Porque algo que está aconteciendo en una parte de la iglesia es que muchos se están justificando y se están excusando y están diciendo: no, es que eso era para ese tiempo, esa palabra fue para Timoteo. No. El Señor reprenda al diablo. La palabra de Dios es viva y eficaz y es para nuestros tiempos. Ella no cambia. Dios no ha cambiado. Y hoy nos está hablando a usted y a mí, y nos está encareciendo Dios, que no debería de hacerlo, pero nos está hablando encarecidamente que debemos nosotros de hacer lo siguiente: de predicar la palabra de Dios. ¿Predicar qué? La palabra de Dios. Para evitar la comezón, debemos de predicar la palabra de Dios. No hay otra manera, no hay otra razón para evitar la comezón. De lo contrario, va a seguir habiendo comezón, y la comezón tomará ventaja. Y es triste porque lamentablemente está escrito, digo lamentablemente para muchos que se van a desviar y a perder, pero está escrito porque Dios lo dejó establecido y tiene que cumplirse. Entonces uno lo lamenta porque muchos han conocido o han andado en la verdad. Que una cosa es andar en la verdad, otra cosa es conocer la verdad. Recuerde que en la reflexión anterior, en la recomendación era que no vendamos la verdad. Compra la verdad y no la vendas. Comprarla no es con dinero, jamás. El Señor reprenda al diablo. No tiene precio la palabra de Dios. La verdad no tiene precio, porque Jesucristo es la verdad, porque la palabra es la verdad. Quiere decirnos que cuando adquiramos esa verdad, que no la vendamos. Pero tristemente hoy en día no solamente la venden, porque hacen mercadería con ella, con la verdad, sino que la gente la regala. Y no es porque esté predicando la palabra, que es verdad, sino porque se dejan engañar, porque no escudriñan la palabra. Por eso es importante que usted y yo podamos entender y comprender que tenemos que tener un oído sano. Tenemos que tener un oído sano, mi hermano, un oído limpio, para que pueda de entrar esa palabra que es verdad, esa palabra que exhorta, esa palabra que nos edifica, esa palabra que nos va a llevar a la vida eterna. Mis amados hermanos y amigos, esto no es de pasar un rato,
Esto es de verdad ser edificados. Si usted y yo escuchamos una enseñanza donde no hay exhortación, no hay edificación, no hay confrontación, no hay una reflexión, no hay un meditar de verdad interno, profundo en nuestro espíritu, que digamos, verdad, Señor, tiene razón, necesito apartarme, necesito arrepentirme, necesito convertirme. Pero desafortunadamente lo que se ve en algunos lugares es hasta un show. Mire, porque lamentablemente muchos predicadores y líderes le ha tocado disfrazarse. Oiga, qué triste. Pero yo veía que había un pastor disfrazado, y lo digo con todo respeto, de Chapulín Colorado. Se disfraza. ¿Por qué tienen que acudir a eso? Porque lo que quieren es entretener a la gente, aunque toman un par de versículos, pero lo que quieren es entretener a la gente, engañarla, no hablarles la verdad, no evitarle la comezón de oír, sino al contrario, producir una comezón de oír. Por eso cuando invitan a un predicador o un líder pasa allí a llevar un mensaje de parte de Dios, o Dios habla a través de esta persona, molesta, eso trae malestar. Porque ya el oído de los receptivos es tan acostumbrado a cosas halagüeñas, a entretenimiento, ya el oído se ha contaminado, y entonces cuando viene algo limpio le retiñe y crujen los dientes. Así lo dice la palabra del Señor. Por eso es importante que usted y yo comprendamos las Sagradas Escrituras. Mire lo que pasa. Hay una recomendación para evitar la comezón, y recuerde que está allí en 2 Timoteo el capítulo 4, el versículo 2, y es la siguiente. La primera es que prediques la palabra, como se lo acabo de mencionar. Y si usted y yo podemos entender, y vamos a 2 Timoteo, un capítulo atrás, el versículo 3, el versículo 16 y el 17, mire lo que Dios nos habla y nos dice a través de su Sagrada Escritura, la palabra del Señor. ¿Por qué debemos de predicar la palabra? Porque toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Por eso es necesario que usted y yo prediquemos la palabra de Dios. Que no sean enseñanzas de entretenimiento, hermano. Que no sean mensajes que simplemente llevan a la gente allí nomás a pasar un rato. No, porque muchas veces lo que se quiere es que la gente salga contenta. Y por eso el chiste, y por eso un sinnúmero de cosas en muchos altares. Ahora, yo no quiero decirte que de pronto en medio de la predicación no haya una palabra sazonada, sí, agraciada, que es muy diferente. Pero ¿cuántos toman el púlpito para solo risas y risas? Porque quieren es que la gente esté contenta, y que salga la gente y diga, uy, qué rico, salga riéndose y sonriéndose. ¿Y eso de qué nos sirve? Para la carne es satisfactoria, pero para el espíritu no. Y por eso mire lo que dice la palabra: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir. Por eso es importante que esa palabra, esa predicación, ese mensaje tenga exhortación, tenga confrontación, una reflexión, para que nosotros podamos tomar una actitud correcta y hacer un alto, y si estamos pecando, detenerse y no hacerlo más. Pero como lamentablemente esto escasea, ya no se predica la palabra. Ahora hay pensamientos. Quiero compartirle un pensamiento, y aunque toman un texto de la Biblia, no profundizan, no hay revelación, no hay manifestación de Dios. Entonces es importante que nosotros podamos entender, porque el propósito de predicar la palabra de Dios, de una predicación, de un mensaje, el propósito realmente es que entendamos que toda la escritura es inspirada por Dios. Por eso ese cuento de que eso era para los corintios, que eso era para que Pablo le hablara a Timoteo, es una excusa. No, hermano, la palabra de Dios es viva, y hoy nos está hablando a nosotros y nos está diciendo: toda la escritura es inspirada ¿por quién? Por Dios, y es útil para enseñar, para redarguir. Mire, la palabra es la que nos redarguye, nos confronta, para corregir, para instruir en justicia, para que andemos haciendo lo justo, lo recto delante de Dios, a fin de que el hombre de Dios y la mujer de Dios sean perfectos, enteramente preparados para toda buena obra.
Por eso muchas veces recurren muchos ministerios y muchos líderes, parte del liderazgo, recurren a entretener a la gente con un sinnúmero de cosas que uno dice, ¿de dónde sacan todo esto? De la carnalidad. Es cierto que hay que predicar la palabra. Entonces muchos se justifican, no, el Señor dijo, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a esta criatura, pero no dijo cómo. Y entonces arman un show, arman un entretenimiento, una serie de cosas que no van basados a la palabra. Que usted nunca ha visto ni ha leído que Pablo, que Pedro lo hicieron, ni menos el Señor Jesús. Pero el ser humano se justifica y dice, no, Dios nos dijo predique la palabra, no nos dijo cómo, pero hay que predicarla y hay que hacerla. Y ahí es donde tenemos que tener bastante cuidado, porque si nos salimos de la palabra, mire, todo lo que esté fuera de la palabra, por muy bonito que suene y muy bonito que se vea, pero si está fuera de la palabra, es una herejía. Dios no lo aprueba, no tiene el respaldo de Dios, no tiene la aprobación de Dios, no tiene la bendición de Dios. Por más bonito que a nosotros nos parezca, por más hermoso, por más felices que nos sintamos. Hubo un rey que no le gustaba consultar a un hombre de Dios, porque Dios siempre le hablaba a través de ese varón de Dios. Y dice, no quiero que él me hable, siempre me habla cosas desagradables. Oiga, pero es que cuando Dios nos ama a usted y a mí, nos habla para corregirnos. Aquí lo acabamos de leer en las Sagradas Escrituras. Dios nos habla a través de su palabra para corregirnos. Y lo dice la Sagrada Escritura. Por eso no podemos perder el gran punto de referencia que usted y yo debemos de tener, que es la palabra de Dios. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Dice el versículo 17, pero volvamos al 16. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para corregir. Recuerde que Dios al que ama, corrige. Así lo dice la palabra del Señor. O sea que el predicar la palabra va a ser útil para el pueblo, porque va a tener corrección de parte de Dios, para instruir en justicia, para que no seamos injustos, para guiarnos y enseñarnos a que seamos instrumentos de justicia, instrumentos de bendición para la gloria y la honra de Dios. Y miren lo que sigue diciendo: instar a tiempo y fuera de tiempo. Eso lo leímos en el capítulo 4, ahí mismo en el versículo 2, que predique la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. O sea, que no nos pasamos haciendo, bueno, en algunos lugares dice, bueno, como tal día fue servicio, entonces tal día vamos a hacer un evento y vamos a tener juegos y actividades y esto y lo otro, y todo suena muy bonito, pero eso no va a instar a la gente a escudriñar la palabra, a andar en santidad. Y dice, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Y podemos ir allí a Gálatas, el capítulo 2, y yo quiero que usted me acompañe, por favor, usted que tiene su Biblia o que está haciendo esos apuntes. Mire Gálatas capítulo 2, versículo 12 al 14, dice, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaba también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizarse? El apóstol Pablo públicamente le llamó la atención al apóstol Pedro y le dijo, lo que usted está haciendo no es correcto. Por eso a tiempo y fuera de tiempo debemos de predicar la palabra para evitar la comezón. Hay momentos donde va a tocar llamar a la persona sola, por supuesto, dependiendo de la situación. Va a tocar llamar a la persona solas y decirle, hermano, hermana, esto no está bien, esto no es correcto. Es el primer paso, de acuerdo a la palabra de Dios. Pero hay momentos donde situaciones hay que corregirlas instantáneamente. Porque si permitimos que la hipocresía, recuerde que la hipocresía va de la mano con la mentira y produce engaño y comezón de oír. Y si nosotros permitimos que la hipocresía avance,
como estaba aconteciendo lamentablemente en este caso. Recuerde que esto quedó escrito, no para nosotros escarnecer a uno de los hombres de Dios, sino para que nosotros no lo hagamos, y que si de pronto lo hemos hecho, lo estamos haciendo, nos corrijamos para la gloria y la honra de Dios. Por eso es importante que entendamos que aquí el apóstol Pablo tuvo que llamarle la atención a Pedro fuertemente. El versículo 14 dice: pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro, lo menciona con nombre propio, delante de todo, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizarse? Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Que hay que a tiempo y fuera de tiempo enseñar la palabra, la verdad, predicar el mensaje del evangelio de Dios. Ante cualquier situación debemos de llegar con la palabra, porque la palabra es viva y eficaz. Pero si lamentablemente dejamos a un lado la palabra, el mensaje, la palabra es la que transforma, la que cambia, la que limpia, la que purifica, la que alimenta nuestro espíritu. Recuerde que la palabra es espíritu y es el único alimento para su espíritu. Hay una conexión entre el espíritu y entre la palabra, y ellos llegan y fusionan, se alimenta su espíritu y el mío cuando usted y yo leemos la palabra. Por eso es importante que nosotros leamos la palabra de Dios. Por eso es importante que nosotros podamos analizar, meditar, ser guiados por el Espíritu Santo a través de la palabra. Porque la palabra de Dios no nos va a dejarnos desviar. Redarguye. Esto fue lo que el apóstol Pablo le hizo con Pedro. Fue redarguido Pedro delante de quienes, de todos. De todos fue redarguido Pablo. Pablo redarguye a Pedro. Gálatas capítulo 2, versículo 12 al 14, lo acabamos de leer. Por eso es importante, hermano, que en su vida y en mi vida haya esa palabra, que estemos alimentados, nutridos con la palabra de Dios. Porque cuando usted y yo estamos alimentados y nutridos con la palabra de Dios, hermano, va a salir esa palabra de su boca y de la mía. Así se pegue un machucón, damos gloria a Dios. Pero a veces escasea la palabra de Dios, lamentablemente. Hay que también, para evitar la comezón, hay que redarguir. Ya lo vimos, lo que hizo Pablo con Pedro. Pero hay que reprender también. Y si usted y yo miramos allí en el libro de los Hechos, el capítulo 5, es un tema muy conocido, pero de gran bendición para la gloria y la honra de Dios. Los que hemos leído lo que vino y lo que pasó en ese momento. Estaban reunidos en pleno culto. Estaba el apóstol Pedro allí compartiendo la palabra, el mensaje, llevando ese mensaje de bendición que evita la comezón para la gloria y la honra de Dios. Mire, evitar la comezón es tener un oído sano, un oído limpio, para no darle oído a cualquiera que se presente por ahí con un mensaje, con una Biblia debajo del brazo, o hablando supuestamente de parte de Dios. Pero recuerde que dice la Biblia que introducirán encubiertamente herejías. Y eso sí que se ha visto y se está viendo, hermano. Y el enemigo no para, porque el diablo quiere engañar a la gente. Y mire lo que dice, le compartía hace un momento que hay que reprender. Y Pedro reprendió a Ananías y a Zafira. Y mire lo que dice después de que Pedro lo hizo públicamente ante la congregación, y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Por eso es importante que entendamos, de los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Mire, los hombres de Dios deben de ser, en el buen sentido de la palabra, alabados, porque son hombres que reprenden el pecado. No porque Dios los use y porque dio un mensaje elocuente o porque hubo una salida, un milagro. No. Gloria a Dios por ello. Dice que es importante. Y los que creían en el Señor aumentaban más gran número, así de hombres como mujeres. Mire, ¿por qué muchas veces la congregación no crece? Porque no se reprende el pecado. Porque se alcahuetea el pecado. Y eso no está bien delante de Dios. Para evitar la comezón de oír hay que reprender. Usted conoce la historia, qué fue lo que hizo Ananías y Zafira. Nadie les pidió a ellos que vendieran esa propiedad
Nadie les pidió, pero ellos dispusieron en su corazón vender esa propiedad. ¿Y sabe qué hicieron? Después de haberla vendido, se pusieron de acuerdo Ananías y Zafira y dijeron, bueno, esto es mucho. Vamos a decir que vendimos la propiedad en tanto. Le recortaron, como muchos a veces hacen con las entradas económicas para el Señor. No honran a Dios con libertad como debe ser, porque han cuestionado. Lamentablemente, es cierto que desafortunadamente hay hombres, ministerios que no le dan la buena administración a la parte económica de una congregación, pero la obra es de Dios. ¿Y quién le dijo a ellos que vendieran esa propiedad? Nadie. Ellos dispusieron en su corazón, pero lamentablemente no le mintieron a Pedro, sino al Espíritu Santo, al Dios de la gloria, al Rey eterno. ¿Y sabe qué pasó con esos hombres? Cuando llegaron, el Espíritu Santo le reveló al apóstol Pedro de lo que habían hecho ellos. Porque Pedro estaba en la congregación predicando, pero cuando ellos llegaron, entraron como si nada. Como muchas veces suele pasar, el hermano y la hermana pecan, se revuelcan en el pecado y llegan como si nada. Si es día de la Santa Cena, participan como si nada. Porque ya no se está haciendo lo que debe hacer, ya no se reprende el pecado. Anteriormente había una silla que se llamaba la silla de la disciplina. Y cuando una persona lamentablemente le fallaba a Dios, lo sentaban en esa silla y públicamente lo decían. Si la memoria no me falla, hace 30 años, me parece mucho haberlo visto, o no sé si me lo contaron, no recuerdo exactamente en este momento, pero me parece mucho haberlo visto con mis ojos y oído con mis oídos, que el pastor decía, y ya se sabía que esa era la silla de disciplina, y decía, bueno, llamaba al hermano y la hermana, los ponía al frente, decía, bueno, el hermano, el Julano y la hermana Julana van a estar sentados en la sillita de la disciplina y van a estar un tiempo allí. Oremos por ellos para que Dios los restaure, que ellos se dispongan, mis hermanos, no se sienta juzgado ni condenado, pero esto es por el bien no solamente suyo, sino por el bien de la grey, de los hermanos. Y mire, aquí causó temor, porque Pedro lo hizo públicamente, reprendió el pecado, lo reprendió. Ya hoy en día no. La palmadita en el hombro, si se da cuenta que uno de los miembros del liderazgo falló, y dice, bueno, hermano, póngase pilas a buscar de Dios, pero no lo vuelva a hacer, listo y tal. No más, no más. No, hermano, hay que confrontar a la gente, hermano, por el bien de ellos, por la vida eterna, por su salvación. Aquí este caso, pues lógico que es un caso especial, pero es un caso en parte sencillo. Dígame, ¿quién le dijo una vez más a Ananías y Zafira que vendieran una de sus tantas propiedades que tenían? Porque el detalle, ¿sabe dónde está? No en que ellos sustrajeron solamente, sino en que ellos tenían mucho. Ellos no necesitaban esa propiedad. Ellos no tenían por qué quedarse con ese dinero, pero lo hicieron. Y aquí podemos ver que ellos dijeron y se pusieron de acuerdo. Y eso es lo que muchas veces pasa, no solamente en el matrimonio, se ponen de acuerdo para mentirle al pastor, al líder, al patrón, entre esposos, entre familias, se ponen de acuerdo para mentirse. Los gobiernos se ponen de acuerdo para mentirle al pueblo, lamentablemente. Y por eso vienen consecuencias, porque no hay quien tenga el valor de confrontar la situación públicamente y a reprender para que sea cortada esa situación. Mire, aquí podemos mirar, y aquí mismo dice el versículo 3, y Pedro, del mismo Hechos 5, y Pedro dijo a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón? Por eso hay que reprenderlo públicamente, porque es el diablo que llena el corazón de las personas para pecar, para mentirle a Dios, para fallarle a Dios. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón? Para que mintieras al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad. Terrible. Reteniéndola no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Y debemos de entender eso. Para evitar la comisión de Dios tiene que haber una reprensión pública. Cuando amerita, por supuesto, hacerla, en el momento, en el acto. Pero muchas veces es cuestionado cuando alguien lo hace, por no escudriñar la palabra. Y es importante que nosotros podamos entender y comprender
que debemos de hacer esto para la gloria y la honra de Dios, mis amados hermanos. Si amamos las almas, si amamos las vidas, las personas, mire, alguien quien te ama de verdad a ti, te dice la verdad de frente. Y si es necesario ofenderte a las faldas tuyas, te defiende. Pero siempre te va a decir la verdad de frente. Así es de que yo espero que en esta reflexión de bendición, en esta primera parte de este tema, usted pueda ser bendecido para la gloria de Dios. Nos veremos muy pronto en la segunda parte con esta reflexión de bendición. Que el Dios Todopoderoso nos continúe bendiciendo grandemente y sigamos adelante de la mano del Señor en esta reflexión de bendición. Recuerde que si usted no está caminando con el Señor, debe de reconocer delante de Dios que ha pecado, pedir perdón, arrepentirse, recibir a Cristo como su Señor y Salvador para que su nombre quede inscrito en el libro de la vida y poder perseverar. Lea la Biblia, ore, busque un lugar de sana doctrina donde congregarse para la gloria y la honra de Dios. Pídale la guianza al Espíritu Santo para que usted pueda ser parte de la iglesia de Cristo. Y si usted está luchando en medio de Dios, ya no le gusta escuchar un mensaje que tenga exhortación, confrontación, reprensión, sino solo ternura y dulzura, es necesario que reflexione, es necesario que medite y dígale: Señor, necesito dejar la comezón de oír. Y si usted está predicando, enseñando pura ternura y dulzura, le recomiendo en el amor de Cristo que reflexione, porque así como Dios es amor, Dios también es fuego consumidor, y un día tendremos que darle cuentas al Dios del cielo. Porque muchas veces se evita dar un mensaje o se evita invitar a un predicador que traiga un mensaje porque se conoce la línea de ese predicador y sabe que trae una exhortación y no quiere que le sacuda de un predicador el palo. Porque cuando hay un mensaje fuerte hay un sacudón y muchos lamentablemente, desafortunadamente salen y se van. Pero ¿sabe qué es lo bueno? Muchas veces es mejor con poquitos pero firme, y en bendición y en victoria, en un poco de gente haciendo bulto y antes oponiéndose a la bendición de Dios. Es importante que nosotros entendamos que Dios siempre hace limpieza, y una ocasión cuando el pueblo de Dios salió a la guerra no podían obtener la victoria. ¿Y sabe por qué era? Porque había anatema en medio del pueblo. Había alguien que estaba bajo maldición, y Dios le dijo al siervo y le habló. Y tuvo que sacar las tribus, las familias, y salió la persona que tenía algo que se había hurtado, que había robado. ¿Cuánta gente hay que roba a Dios? ¿Cuánta hay que roba en las empresas? ¿Cuánta hay que roba en la familia? Hasta familias se acaban por 4 pesos. Una empresa por la avaricia. Por eso es importante que reflexionemos y meditemos en el amor de Cristo. Andemos rectamente delante de Dios. Evitemos la comezón de oír, hermano. Evitémosla, por favor, porque la comezón nos aparta de la bendición. Pero el tener un oído limpio, un oído sano para la gloria y la honra de Dios, nos acerca cada día más a tener una mejor relación con Dios. Así es de que, deseando que el Dios del cielo les continúe bendiciendo grande y poderosamente para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo. Bendiciones, y nos veremos pronto en la segunda parte de este tema: cómo evitar la comezón. En esta reflexión de bendición para la gloria de Dios. Recuerde que nuestro lema es: en esto pensad, en todo lo bueno, todo lo puro, todo lo amable, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad, en esto reflexionar. Dios le continúe bendiciendo grande y poderosamente. Que la paz de Cristo sea con todos vosotros. Bendiciones para todos.